tengas de pronto la conexión un poquito más estable en esta ocasión. Hay varios puntos que quiero tocar contigo hoy. El primero es, igual como estábamos trabajando el semestre pasado, que teníamos encuentros una vez a la semana para las asesorías, entonces vamos a volver a, a esta misma modalidad. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. probablemente los días jueves o los días viernes a esta hora, entre 6 y 6 y media más o menos, voy a programar las reuniones. Los encuentros serían más o menos de una hora, tal como lo veníamos trabajando el semestre pasado. Ok. Decidí utilizar esta herramienta porque esta herramienta de Zoom lo que permite es como que queden las videoconferencias grabadas. Una vez se graban se pueden subir a YouTube y tú después vas a poder tener acceso a ellas como sin preocuparte de tener que tomar apuntes en este momento o estar así como atareada con varias cosas pues a la vez. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, estuve revisando el análisis que me enviaste y tenemos un inconveniente. Y es que pues yo entiendo que el análisis lo hiciste de pronto cuando estabas como con poco tiempo, eh, lo hiciste de pronto digamos como a las carreras y te concentraste solamente en la cuestión de sacar los porcentajes de respuestas, que era lo que habíamos dicho del análisis frecuencial, pero lo que no has hecho todavía es la parte de análisis como tal, de qué quiere decir que los profesores hayan respondido lo que respondieron. No sé si me hago entender. Profe, es que, por ejemplo, el análisis, digamos, en este momento hay con las gráficas y lo que hice fue explicar lo que estaba en las gráficas, pero realmente se me complicó bastante hacerlo del análisis porque no entendía cómo hacerlo. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos que partir de varios puntos. El primero es que acuérdate que cuando nosotros estamos hablando de investigación, siempre hay como un proceso que tenemos que seguir. La primera parte del proceso que normalmente uno hace es la parte de redacción del problema de investigación. Esto yo ya te lo había comentado en otras ocasiones. Ujú. ¿Qué es lo que yo veo con el último documento que tú subiste al campus? Que el problema de investigación todavía no es claro. Entonces, tú tienes tus objetivos, que la vez pasada te dije que estaban súper bien porque los objetivos son muy claros, pero el problema no es claro todavía. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito de cuál es el problema de investigación que tú tienes? Bueno, es averiguar o identificar las creencias que tienen los profesores acerca de la enseñanza de fonética en el aula de clase. Ese es directamente el problema. Listo. Hasta ahí, súper bien. Eso está de acuerdo con lo que tú has planteado en tus objetivos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí está bien. Listo. Pero ¿cuál es el problema que tú has visto? Eso es lo que tú quieres investigar. Tú quieres investigar cuáles son las percepciones de los estudiantes, de los profesores, discúlpame, frente a la enseñanza de la fonética en clase. Pero ¿cuál es el problema? Pues que los estudiantes como tal no tienen, digamos, tienen problemas al pronunciar. Ok, Tanto estudiantes como profesores tienen problemas en pronunciación de algunas palabras, incluso de, digamos, cuando enseñan los objetos o las cosas que se encuentran en el aula de clase, colores. ok. Entonces, el problema que tú encontraste es que los estudiantes tienen problemas de pronunciación, ¿cierto? Ujú. Ahora, tú haces la relación que estos problemas que ellos tienen de pronunciación se pueden resolver mediante la enseñanza de fonética, ¿sí? La enseñanza Sí, explícita de fonética. Listo. ¿Qué nos dice a nosotros la teoría sobre eso? que la fonética puede ayudar a mejorar la pronunciación en diferentes aspectos porque abarca lo que es el vocabulario, abarca sonidos de las letras y de las palabras. Ok, listo. ¿Quién te dice a ti eso? ¿Qué autor te dice a ti eso? No, pues autores como tal en mente no tengo, pero en el documento pues están algunos, Hay algo. aunque
Dime. Sí. Bueno, aunque ahí dice que aunque tiene relación, también habla de intelligibility, pero hay Ujú. autores que dicen que la pronunciación, sin embargo, sigue siendo muy importante porque esto puede representar malos entendidos. Ujú. Incluso encontré un ejemplo de una autora chilena. Ok, perfecto. Listo, entonces te voy a compartir mi pantalla en este momento. Y es esta de acá. ¿Sí estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, entonces, la pantalla que tienes acá es el anteproyecto que tú presentaste. Entonces necesitamos empezar a refinar este documento. Tienes tu planteamiento de problema. Porfa, acostúmbrate siempre que vayas a enviar algo a correrlo primero por Grammarly, porque Ujú. hay algunos errores de gramática que a uno a veces se le pasan. Cuando uno está escribiendo se le pasan cosas como que no se acuerda. Entonces sí, sí, pues es bueno pues que lo corras por ahí siempre. ¿Listo? Sí. Entonces, este documento no he terminado como de agregar todos los comentarios. Espero mañana en la mañana hacer esta parte para podértelo subir a la plataforma. Pero entonces Sí. ya no quiero que volvamos a trabajar sobre como sobre este documento como tal. ¿Listo? Vamos a empezar ya a estructurar nuestro documento final, nuestro documento madre de la investigación. ¿Listo? Sí, profe. ¿Tú te acuerdas que yo te envié a ti como unos guidelines sobre cómo debería estar estructurada esa investigación? Sí, un documento Word. Un documento en Word, sí, señorita. ¿Lo tienes todavía? Sí, yo lo tengo, pues ese documento lo hice basándome en ese documento. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar ya de una vez a constituir ese documento eh, como final que vamos a presentar, así como está la estructura en Word. Ujú. Regálame un segundito y acá yo te lo muestro. ¿Sí? Ay, ahora soy yo la que no lo encuentro. Ay, profe, Ya, aquí está. Dime. bueno, es que ese documento, digamos, yo lo pasé a un documento aparte en blanco y sin el formato, digamos, ¿no? Y lo pasé por Grammarly. Y pues digamos, los problemas más comunes de la voz pasiva y hay otra parte que me dice que es como mucha, la palabra que utiliza es charlatanería. Ajá, wordiness. Exactamente. Sí, entonces, por ejemplo, ahí son, digamos, es por el hecho de que es un párrafo de más de 5 líneas, es decir, van comas y sigo y comas, pero entonces, pues yo lo veía era como el hecho de que hablo de un autor y estoy dando ejemplos de sus ideas, ¿no? Entonces, como para estructurarlo. Ok. Pero en ese caso, ¿qué podría ser? O sea, ¿tengo necesariamente que cambiarlo o Sí, sí, porque es que, ¿qué es lo que pasa? La constitución de la escritura académica en español es muy diferente a como nosotros escribimos en inglés. La escritura en inglés siempre es como muy puntualizada, digámoslo así. Entonces tú presentas una idea, punto, otra idea, punto. Si vas a dar un ejemplo, después de ese punto das el ejemplo y punto.
pero entonces siempre las oraciones van a ser muy cortas. Esa es una de las sugerencias igual que yo te hago en la parte de escritura de la propuesta, es exactamente lo mismo. Por aquí, Ujú. no está, por aquí, por aquí, por aquí. Hay, mira, toda esta idea de acá, por ejemplo, ¿si estás viendo mi pantalla? Sí, 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 profe. Esta idea que yo acabo de resaltar ahí son 4 renglones y en esos 4 renglones tiene solamente 2 comas. Entonces es Mm. mucha información para procesar de una sola vez. Esa oración que tú tienes ahí, ese como idea que tú tienes ahí, la puedes dividir en otras ideas. Siempre como entre más desmenuzadito tú lo puedas hacer, muchísimo mejor. Ah, bueno, profe. Listo. Cuando estemos hablando de autores, en esta parte de acá, por ejemplo, tú me dices que Santa María resalta la importancia de la competencia fonética y ta. Me estás dando una idea de él, pero no me estás diciendo de qué página la sacaste. Entonces, en APA siempre nos piden que especifiquemos cuando vamos a decir que el autor dijo algo, que especifiquemos en qué página de ese documento está eso que él dijo, para cuestiones como de poderlo revisar después. Entonces, Ah, listo. tendrías que revisar Santa María, en qué parte es que dice que la competencia fonética es importante porque ta. Yo te Ah, puedo bueno. compartir ahorita, yo sí voy tomando apuntes, te voy a compartir un documento sobre cómo se estructuran las oraciones en inglés para escritura académica. Ah, vale, profe. Listo, ya acá tengo escrito. Entonces, lo que te estaba diciendo frente a tu planteamiento del problema es que tú tienes como muchos constructos, tienes muchos términos acá, muchos conceptos que estás trabajando acá. Y si me dices que aprender fonética es muy difícil, me dices que la fonética es muy importante, me dices por qué es importante y por qué la ignoran, ya por acá te metes con había algo de materiales, que hay una falta de materiales para enseñar fonética, pero no estás hablando en sí del problema. El problema entonces acuérdate que es que los estudiantes tienen una mala pronunciación. ¿Sí? Entonces, se ha notado o tú has notado o los profesores han notado que los estudiantes tienen una mala pronunciación. ¿Quién se dio cuenta que los estudiantes tienen mala pronunciación? Pues en este caso lo hice yo durante unas visitas que hice a un colegio. Ok, entonces eso tiene que quedar ahí como parte de tu descripción del problema, ¿sí? Que tú hiciste las visitas, que te diste cuenta que los estudiantes tienen una mala pronunciación y que, de acuerdo con tal autor, la parte de pronunciación se puede mejorar a través del aprendizaje de la fonética. Hay algo que a mí me preocupa harto y por acá te lo escribí y es esta parte de acá. Cuando tú estás haciendo el resumen igual acuérdate que es lo último que uno hace en investigación porque va a cambiar mucho dependiendo de hacia dónde se dirija la investigación como tal. Entonces, Ajá. ¿qué pasa con esta parte que me escribes aquí, que me dices? El resultado de este proyecto permitirá analizar qué tan útil es la fonética para mejorar la pronunciación y aumentar la adquisición de la habilidad de speaking. ¿Sí? Cuando tú me dices a mí que tú vas a improve pronunciation, que vas a mejorar pronunciación, quiere decir Ya sé, un proyecto aplicado. unas estrategias que van a hacer que los estudiantes mejoren su pronunciación. ¿Es eso lo que tú Mm, quieres hacer? no. No. Entonces, pilas con cada una de las cositas que tú dices, porque esas cositas pueden estarte diciendo, listo, tú aquí me estás diciendo que vas a mejorar pronunciación, pero no veo cómo lo vas a hacer a través de la parte de descripción de percepciones
de los profesores. ¿Sí? Entonces, ten siempre en la cabeza dos cosas. La primera, y es que tu problema es que los estudiantes tienen mala pronunciación y que tú te diste cuenta a través de las observaciones. ¿Listo? Y la segunda, que lo que tú quieres ver es qué es lo que piensan los profesores de inglés sobre la enseñanza de fonética. Y de pronto, si los profesores consideran que enseñar fonética podría ser útil para mejorar la pronunciación de sus estudiantes. Entonces, tienes tu objetivo general, que te dije la vez pasada, a mí me parece que está muy bien, es identificar las creencias que tienen los profesores sobre la enseñanza de fonética en un salón de inglés, ¿sí? Tienes tus objetivos específicos, entonces empiezas como con una parte, digamos, lo de análisis de literatura, que es describir la relación que hay entre fonética y pronunciación, que está bien porque igual lo que estás intentando buscar precisamente es que la teoría apoye la idea que tú tienes, que es que a través de la fonética se puede mejorar la pronunciación. Entonces, por ahí bien. Tienes la parte de reportar, que a mí no me apasiona esa palabra reportar, porque es como si fueras a hacer la transcripción de lo que ellos dijeron y ya. Entonces podríamos de pronto pensar Ajá. en un verbo que de pronto nos cuadre mejor, pero igual está bien, ¿sí? Que es lo que yo precisamente te he estado diciendo ahora, y es decir, ¿cuáles son esas creencias de los profesores sobre la enseñanza de la fonética para mejorar la pronunciación? Entonces, los profesores sí creen que la fonética sirve para algo, o los profesores pensarán que la fonética está ahí, pero no la usan en sus clases. Y la tercera es entonces darte cuenta si lo que los profesores están diciendo en realidad sí está de acuerdo con lo que ellos están haciendo en sus clases. ¿Sí? A ti el profesor te puede decir, sí, no, Paula, para mí fonética es súper importante, mejor dicho, la parte más importante para enseñar pronunciación es la fonética, y tú te vas al salón de clases y te das cuenta que el profesor nunca hace ni medio ejercicio de fonética. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de ese mismatch de information que hay entre lo que el estudiante, lo que el profesor dice que hace y lo que realmente hace. ¿Listo por ahí? Listo. Sí. Esta parte de discutir las creencias de los profesores y relacionarlas de alguna forma con sus prácticas docentes, no sé si te quedaría fácil de pronto en un momento determinado aplicar una encuesta que sea súper cortica para los estudiantes de este salón donde tú estuviste haciendo las observaciones, y que está dirigida hacia el profesor si les enseña fonética o no les enseña. Pero sería, digamos, un solo salón, es decir, de un solo profesor, o tendría que hacerlo de todos los que fueron encuestados al principio. No podrías escoger un solo salón. Ah, listo, profe. ¿Listo? Sí. Eso es otra cosa que entonces también necesitamos que nos quede súper clara acá en el planteamiento del problema, ¿sí? Y es de quién estamos hablando, cuál es nuestra población. ¿Listo? Nuestra población van a ser profesores, pero entonces tenemos que de alguna forma dar algunas características de esos profesores que nos ayuden a nosotros a saber de quién estamos hablando. Entonces, ¿quiénes fueron los profesores a los que tú les aplicaste las encuestas? Eso tú recogiste muy buena información. ¿Me confirmas, porfa, si estás viendo el documento del análisis de datos que me enviaste? No, profe, estoy viendo el documento con el planteamiento del problema. Listo, no te preocupes. O sea, profe, que entonces debo replantear el planteamiento del problema, cambiarlo, básicamente. Sí, porque el planteamiento de tu problema está más Está mal. como, digamos que está más como si fuera parte del marco teórico y no tanto como planteamiento del problema. De hecho, si te fijas en ninguna parte de tu planteamiento del problema, dices que encontraste un problema. Ah, listo, profe, entonces Entonces, voy a trabajar en para eso. este caso en particular, yo te dejé aquí como en los comentarios una página que ya te la voy a mostrar.
Listo. ¿Estás viendo la página de gramática? ¿La página de una página de internet? Sí, 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 profe. Listo. Entonces, te lees esto que dicen acá, que es básicamente lo que debería incluir tu planteamiento del problema. A mí me gusta mucho y estas es como las características que estoy utilizando ahorita con los chicos de semillero de investigación, porque es como muy explicativo, ¿sí? Sobre qué es lo que debería tener ese planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, lo primero es que debe haber algún vacío de conocimiento, ¿sí? El vacío de conocimiento que yo veo es que no existen muchos estudios que se hayan realizado sobre este tema en el sitio donde tú te encuentras, que es en Pitalito, ¿sí? Ujú. Entonces, como no hay literatura, como no se ha investigado, por eso te decía en algún momento que esto era más o menos exploratorio, porque nadie ha hecho todavía investigación al respecto allá. ¿Listo? Y eso es lo que hace que sea tan única la situación. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que el problema, cuando tú lo identificas, tiene que contribuir a algo de investigación. O sea, está tu problema, está la solución que tú planteas, que en primera instancia es identificar las creencias de los profesores, y en algún momento ya cuando estemos hablando de la parte de la discusión entre lo que la literatura dice y lo que tú encontraste en tu investigación, debe estar la parte en la que tú digas como unas sugerencias, ¿sí? Que son las implicaciones pedagógicas que tiene tu investigación. Entonces, las implicaciones pedagógicas, ¿cuáles van a ser? Eso, para eso tenemos que tener súper claro todos los constructos del marco teórico. Todo lo que incluamos en el marco teórico lo tenemos que tener claro acá. Tiene que, Mm, siempre una investigación lo que busca es que le sirva a una investigación futura, ¿sí? ¿Cuál sería la investigación futura acá? Que tú estás haciendo como la primera parte, que es la parte de identificación de las creencias, y la segunda parte vendría siendo para una futura investigación que no le tiene que ser Paola, pero la puede hacer otra persona que quiera, que sería, por ejemplo, la aplicación de estrategias de enseñanza de fonética para mejorar la pronunciación. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú haces tu planteamiento del problema, que dices eh, que vas a mejorar la pronunciación de los estudiantes, esto ya serviría para otra investigación futura. Y tu investigación le daría entonces de pronto a esa otra investigación. listo. Es, haz de cuenta como una investigación, dividirla en diferentes etapas. ¿Sí? Entonces, tu primera etapa es preguntar qué es lo que creen los profesores. La segunda etapa, o incluso en esta misma, que era lo que te decía hace un rato, podrías preguntarle a los estudiantes si el profesor les enseña fonética, si ellos creen que la fonética es importante o no. Y listo, eso lo incluyes acá, entonces ya se hace grande que cuáles son las creencias de los profesores y de los estudiantes sobre la enseñanza de la fonética para mejorar la pronunciación. La siguiente como etapa. Hola, ¿se cortó? Hola, hola. Hola, no sé qué pasó, no sé si fue que se cortó, no sé. Pero ¿Me bueno, escucha, profe? sí, ¿me escuchas tú a mí? Escucha hablar y de pronto ya no está. Listo, ¿me Sí, sí, profe. escuchas? Vale, te vuelvo a compartir pantalla. Es que la conexión acá me dice que está inestable. Hoy soy yo la de problemas de conexión. Listo. Estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Ay, profe, es que quería. Sí, profe. Dime. Sí, sí, sí. ¿Qué querías? Dime. Ah, bueno, es que, digamos, es que durante este proceso, ¿me escucha bien Sí, te o no, escucho profe? perfecto. Te escucho perfecto. Bueno, es que yo he asistido a dos tipos de clases, porque antes de empezar el proyecto, pues me causaba bastante curiosidad, ¿no? Entonces asistí primero a un colegio donde pues los estudiantes no tenían, realmente no se les enseñaba fonética y tenían mala pronunciación. Y asistí a otro, a varias clases
fueron como 5 clases donde se les enseñaba fonética. Tenían incluso carteleras del alfabeto fonético internacional y era, digamos, muy diferente el tipo de enseñanza de cuando había fonética en el momento en que no había, digamos, en los dos grupos. Ok. Entonces, digamos, ese punto de algún modo se puede añadir en la tesis o en Claro que sí. alguna parte. Claro que sí. Si tú quieres, todo es posible. Si tú quieres, entonces lo que puedes hacer es, eh, igual tienes tu planteamiento del problema. ¿Cómo era la pronunciación de los chicos a los que sí se les estaba enseñando fonética? Pronunciaban mucho mejor. Es decir, no se los puede comparar igual de ningún modo con nativos, pero la pronunciación era mucho mejor y no habían tantos errores de pronunciación. ¿Ok? Eso tú lo podrías incluir acá dentro de tu investigación también. Entonces, eso lo podríamos incluso incluir como un objetivo específico, que sería más o menos, no mentiras, déjame pienso. No, pues digamos en algún lado como algún complemento, porque creo que si se añade como objetivo, o sea, agrandaría el proyecto y se volvería más complicado. No sé. Sí, sí y no. No sería como agregar otro objetivo, sino de pronto como ajustar. Bueno, no, y es que ni siquiera. Eso de pronto nos podría servir para hacer la relación entre las prácticas pedagógicas y el pensamiento de los docentes. Y lo que se puede hacer cuando se está analizando la información es, acuérdate que tú acá estás como contando un cuento, ¿sí? Entonces, en este cuento que tú cuentas vas a contar precisamente esas dos cosas que tú hiciste y eso lo puedes incluir divinamente en el planteamiento del problema. Que tú hiciste dos tipos de observaciones, una observación en un colegio de tales características, en donde no se enseñaba de manera explícita la fonética y también hiciste observaciones en este otro colegio eh, donde sí se les enseñaba. Estoy pensando es... Bueno, ¿qué te parecería de pronto hacer esto? Estás viendo el objetivo general, ¿cierto? ¿Lo estás viendo bien? Ahí lo amplié. ¿Me escuchas? Sí, Ah, bueno, sí, sí, sí. yo ahí no se fue. To identify the impact of teaching physics phonetics. The impact of teaching. Listo. To identify the impact of teaching explicit phonetics on the pronunciation of EFL students. Te dejo esa idea ahí como de pronto para que la pienses. Si lo que quieres de pronto hacer es la relación, pero te digo, esto lo tienes que tener súper claro. Si lo que tú quieres No, hacer, profe, yo creo que está mejor como, digamos, como ya está, porque si empiezo desde ese punto, entonces todo cambiaría, porque ya no sería identificar las creencias, sino el impacto de la enseñanza de fonética, que es completamente diferente. sí y no porque está todo muy ligado. Es decir, por eso te digo, ahí te lo dejo para que de pronto lo pienses.
Si dejamos el de identificar el impacto que tiene la enseñanza de la fonética explícita, no, no me gustó, olvídalo. Porque entonces tendríamos que entrar a ver no solamente tu opinión subjetiva sobre quién tiene mejor pronunciación que tal, sino que tendríamos que entrar a hacer como un examen diagnóstico de pronunciación. Sí, hay que abarcar muchas otras cosas porque, digamos, mi concepto no es válido ante un documento que es académico. Uh-huh. Sí, no, entonces dejémoslo para la segunda parte de la investigación, para Sí, cuando sí, vayas a hacer la maestría. Listo. Lo que sí se podría hacer de pronto es, ¿tú pudiste hacerle encuesta a los profesores de estos dos contextos? no, profesor, le hice, digamos, a los que tengo allí, el otro profesor, no, porque serían más profesores. Listo. Entonces, digamos, ya tenía solo 10 y entre más profesores, más datos, más complicado, me parece. Listo. No, sí, entonces esa idea está chévere. A mí me gusta, me parece que está chévere, pero de pronto la podríamos incluir en otra investigación para no extendernos en esta, que sería como la parte de hacer la relación de en realidad si les enseñan fonética, si funciona o no funciona. Listo, ahí entrarías como de pronto a ver si lo que hacen los profesores sí o no. Ah, listo, profe. Entonces, de pronto lo que sí podrías contar cuando estás haciendo el planteamiento de tu problema es que hiciste algunas observaciones en las que te diste cuenta de que a unos estudiantes se les estaba enseñando fonética y su pronunciación, de acuerdo con tu criterio, era un poco mejor que las de aquellos estudiantes a los que no se les enseñaban fonética y por eso a ti te surgió la duda de cuáles son esas creencias que tienen los profesores sobre la enseñanza de la fonética. Es posible que el profesor que enseña fonética en clase piense que sí es importante para mejorar la pronunciación y es posible que el profesor que no le enseña es porque considera que no es importante. ¿Sí ves? Entonces están como los dos lados de la moneda. Entonces, eso sí lo puedes si quieres contar, pero entonces no lo incluiríamos como un factor determinante para investigar. Listo, profe. Me devuelvo entonces a esta parte que te estaba mostrando acá. ¿Qué es lo que debería incluir tu planteamiento del problema? Eh, y aquí te dan como un ejemplo. Sí, entonces aquí el ejemplo es according to XY University Mission Statement, ta. Entonces, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Es que vas a describir de acuerdo con la literatura. ¿Listo? ¿Quién es esa persona que dice que la fonética ayuda a mejorar la pronunciación? ¿Listo? Entonces, de acuerdo con Pepito Pérez, la enseñanza explícita de fonética hace que los estudiantes tengan una mejor pronunciación que aquellos estudiantes que nunca tuvieron clases de fonética. ¿Sí? Ajá. Haces la aclaración que igual la fonética es solamente uno de esos factores que puede contribuir a mejorar la pronunciación de los estudiantes porque hay otros factores que también influyen ahí. Sin embargo, tus centros acá, however, los estudiantes de tal colegio de Pitalito eh, presentan un bajo nivel de pronunciación en inglés. Muchos estudiantes dicen que no tienen ni idea de cómo se pronuncian las cosas, entonces ahí es donde empiezas tú a contar el problema que encontraste, ¿sí? Es como en este segundo párrafo. Y el tercer Listo. paso, entonces, vendría siendo lo que tú estás proponiendo. Entonces, como encontraste este problema, lo que tú propones es investigar esas creencias que tienen los profesores frente a la enseñanza de la fonética para mejorar la pronunciación. Este ejemplo que te están dando aquí eh, está así como súper desmenuzadito con lo que deberías incluir. Si te fijas acá, eh, en los guidelines que yo te di, igual también entonces te aparece acá Ujú. presentar el problema o el aspecto que hayas observado
en el salón de clase, mencionar los orígenes del problema que tú identificaste, by means of the needs assessment, pero pues tú no aplicaste un needs assessment, sino que lo que tú hiciste fueron las observaciones. Y si las observaciones también son como una parte fundamental para hacer, como para fundamentar el planteamiento de tu problema. ¿Listo? Puede que se te vaya una página, puede Listo, que se te listo. vayan dos. En realidad esto de aquí no importa. Yo te recomendaría de pronto que te pegaras a esta estructura de los tres párrafos, porque Ujú. es supremamente como concisa. Igual entonces acá te explican también, y esta está ya en la retroalimentación que yo le doy a tu propuesta. ¿Listo? Entramos Listo, entonces profe. a la otra parte, que es la parte del marco conceptual y teórico. Y aquí hay dos cosas que me gustaría resaltar. Primero, que tienes que incluir, en este momento tienes solamente la parte de fonética y tienes pues la parte en la que explicas bien cómo es el alfabeto de fonética internacional, explicas bien cómo son los sonidos de las consonantes, cuáles son las vocales, bueno, esa parte la explicas súper bien y está bien, pero ten en cuenta que hay otros constructos que tú estás utilizando en tu planteamiento de problema y en tus objetivos. Entonces, aquí tendríamos que incluir qué sabes de Teacher Believes. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y por qué son importantes esos Teachers Beliefs eh, en el quehacer docente? Digamos, hablar de autores o mencionar autores que como referente. Sí, no necesariamente que sean autores que digan que es importante y que están relacionados las teachers' beliefs con la enseñanza de la fonética, sino que hay muchas personas que dicen que definitivamente la forma como el profesor piensa es la forma como el profesor le enseña a sus estudiantes. Sí, entonces tienes que incluir eso, porque si estamos hablando que tú lo que quieres entender son esas ideas y esas creencias que tienen los profesores, tienes que saber por qué es importante reconocer cuáles son esas creencias de los profesores, cuál es el impacto de esas creencias. Listo. ¿Cuál es el impacto de esas creencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera? Lo otro es que tú aquí te concentras en la parte de fonética y estamos bien, pero tampoco mencionas nada de pronunciación. Entonces, ¿te acuerdas que el primer objetivo específico que tienes es describir la relación que hay entre fonética y pronunciación? Entonces, es Sí. necesario que incluyas esa parte de pronunciación. ¿Listo? De esos estudios que dicen Listo, profe. eh, que hay una relación entre la una y la otra. ¿Listo? La idea con este marco teórico es que tú te Listo, cases profe. y te lo aprendas bien, ¿sí? No en cuanto a autores, sino que tengas muy claros los conceptos que vas a desarrollar acá, ¿sí? Que tengas clarísimo eh, que existe una relación que está argumentada desde la teoría, que dice que la fonética sí ayuda a mejorar la pronunciación, ¿sí? Y de la parte de las creencias de los profesores, que haya una fundamentación también de acuerdo con la literatura que diga que las creencias de los profesores afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés. ¿Listo? De eso tú encuentras muchísimos estudios, muchísimos porque del de creencias, eso ahorita es como una tendencia en el campo y es que todo el mundo quiere investigar cuáles son las creencias de los profesores porque ya por fin como que nos estamos dando cuenta que lo que uno cree se lo transmite a los estudiantes también. Listo, entonces es importante que desarrolles estos dos conceptos. Yo creería que es importante que digas
que tengas así como una parte solamente sobre la pronunciación. ¿Qué es la pronunciación? Entonces defines qué es la pronunciación. Si te gusta el concepto de lo de intelligibility, lo puedes incluir. Si tú consideras que el concepto de intelligibility lo que va a hacer es que va a estar como en contradicción con tu propuesta, entonces no lo incluyas. ¿Listo? Listo, profe. Lo que uno siempre No, hace, pues igual en ese concepto. dime. Le decía, profe, que igual en ese concepto, pues leí y hay autores que dicen que, digamos, aunque en la actualidad se habla de ello, la fonética no deja de ser importante, pues precisamente por lo que le decía hace rato, que igual es importante la pronunciación porque si no pueden presentarse malos entendidos. Perfecto. Eso incluso también lo podrías mencionar ahí. Y eso se trabaja más o menos como algo como, aunque fulano de tal dice que la intelligibility es lo que debería funcionar en términos de pronunciación, fulano, mengano y sutano dicen que igual la pronunciación es importante porque evita que hayan miscommunication between the two speakers. ¿Listo? Y eso también lo puedes incluir ahí. Entonces, pronunciation, definition, importance. Si tú quieres, de pronto, como algunas strategies para improve pronunciation, porque es posible que una de esas estrategias que tú encuentras, y te repito, que estén fundamentadas en teoría, sea que se enseñe fonética. ¿Listo? Listo, profe. Entonces ahí haces el análisis de cuál es esa relación entre fonética y pronunciación, qué han dicho los autores, qué se ha investigado al respecto. Yo sé que hay autores que dicen que existe una relación bastante estrecha entre aprender fonética y mejorar un poquito la pronunciación. Entonces eso es lo que incluyes ahí. Incluye ahí también entonces autores que digan que la pronunciación no es importante, que enseñar fonética no es importante para mejorar la pronunciación. Siempre es bueno como mostrar los dos lados de la moneda, ¿sí? Tu investigación nunca va a ser una verdad absoluta. Así como tú dices que va a funcionar, después llega otro que dice que no va a funcionar. Y puede que en tu contexto tu idea funcione y puede que en mi contexto tu idea no funcione, ¿sí? Porque existen muchos factores que influyen en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma. Entonces, siempre está como bien si quieres incluir el que dice que no es importante y dices, pero estos sí dicen que es importante, entonces en estos que dicen que es importante es que yo me voy a basar. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. En cuanto a la metodología está bien. Hay cositas que se le pueden mejorar, pero entonces esta parte a mí no me preocupa tantísimo porque tú ya la tienes clara, ¿sí? Es una cuestión, tiene un diseño exploratorio, estás investigando algo que no se ha investigado antes, eh, tienes unos participantes que ya también están claros, tienes también una idea que toda la información que tú vayas a recolectar, aun cuando lo hagas de manera cuantitativa, el análisis va a ser cualitativo. Eh, ¿Por qué? Porque tú haces tu análisis y lo tienes acá. ¿Sí? Entonces, espérate que me vengo para acá. Hubo unas con las que te quedaste corta. Listo, entonces, como tú todavía tienes estas respuestas, ¿cierto? Hola. Hola, ¿te Sí, profe, yo fuiste? tengo, Ah, bueno, sí, entonces, pues como eso, nos hice en físico, se te está yendo la conexión. Hola. Hola, ¿me hola, escucha, hola. profe? Sí, ahora sí. Listo, ¿me escuchas tú a mí?
¿Me escuchas? Ah, bueno, yo le escucho, Se te está cortando. yo le escucho perfectamente. Bueno, ya te escuché que me escuchas, a ti se te está cortando, por si me estás escuchando. Listo. Entonces, tú haces ese análisis cuantitativo, digámoslo así, que es que el 90% de los profesores dijeron que, hola, ¿me escuchas? Profe, Hola, listo, ¿me escuchas? sí, profe, la escucho. Vale, te pido disculpas, es que estamos aquí en inducción de 16.2 y como tienen muchos computadores utilizándolos al tiempo, entonces de pronto por eso la conexión está tan mal. Bueno, lo que te estaba diciendo es, tú haces aquí un análisis cuantitativo de la información, que es cuando me dices que el 90% de los profesores dijeron que sí evalúan pronunciación y el 10% de los profesores dijeron que no evalúan pronunciación. Y tienes aquí una parte que también la estás cuantificando, pero el análisis de estas dos partes tiene que hacerse de manera cualitativa. Entonces, ¿qué quiere decir cualitativo? Que tú dices, sí, mira, el 90% de los profesores dijeron que ellos sí evalúan pronunciación y que los aspectos que ellos evalúan son ta, 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 ta. Yo estaba así hablando chévere, Mm, tú no estabas viendo lo que yo estaba diciendo. Listo, entonces, cuando decimos que el análisis de información cuantitativa se hace de manera cualitativa, es porque esta información que tenemos aquí de los aspectos que ellos evalúan, estamos analizando precisamente qué fue lo que ellos dijeron. Sí, entonces, ellos dicen que ellos evalúan accuracy, ellos dicen que ellos evalúan word stress, ellos dicen que evalúan intonation, rhythm. Entonces, ese análisis se hace de manera cualitativa una vez tú escribes. 90% of these professors said that they do great pronunciation in the classroom, and some of the aspects that they evaluate are accuracy, word stress, intonation, and rhythm. And este autor tal, dice que estos son algunos de los aspectos de la... profe, eso no la, Bueno, vale, dime. no le- Hola. Espérame un segundito, Paola, y yo me conecto con el internet de mi celular a ver si de pronto está un poco más estable. Listo, ¿me escuchas? Sí, profe, la escucho perfectamente. Listo, esperemos que ya aquí con mi internet de pronto sea más rápido. Entonces, esa parte de ese análisis cualitativo lo tenemos que hacer para cada una de esas preguntas porque es que ahí es en realidad donde nos empezamos a dar cuenta cuáles son esos constructos que necesitamos incluir en nuestro marco teórico. ¿Listo? Entonces, si te fijas aquí, tú ya tienes unos aspectos de pronunciación, ¿cierto? Entonces, esos aspectos de pronunciación se tienen necesariamente que incluir acá cuando tú estás hablando de pronunciación. ¿Sí ves? Entonces, Mm, ¿cuáles son esos aspectos de pronunciación que se pueden evaluar? Entonces, accuracy, el otro que tenías era word stress,
¿Sí ves? Entonces, todas esas cosas necesitas irlas fundamentando con teoría. El otro era, se me olvidó, intonation y rhythm. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú estás haciendo acá tu descripción de pronunciación, tú puedes decir que estos son algunas de las cosas que se evalúan cuando se está, o que se tienen en cuenta cuando se habla de pronunciación en general. ¿Por qué? Porque en el último capítulo que tú haces, que es en el que tú estás haciendo la relación entre lo que encontraste con la literatura, vas a necesitar este apoyo de literatura también. ¿Listo? Entonces, aprovechando que tú ya tienes esta información acá que es valiosísima, puedes ir de una vez utilizándola para la parte de la construcción de tu marco teórico. ¿Listo? Entonces, how important is for you teaching pronunciation? Ta, ta, ta. Well, it is important. Listo. Do you know what is phonetics if you answer express it in words? Entonces, todos te dijeron que sí saben qué es la fonética y todos te debieron haber descrito qué es fonética, ¿cierto? Sí, Entonces, profe, yo tengo los conceptos guardados. exacto. Entonces tienes que empezar a decir, los 10 profesores dijeron que sí saben qué es fonética. Algunas de las definiciones que ellos dan son estas y tú puedes incluir algunos extracts de esa información que los profesores incluyen. Déjame te muestro. Déjame te muestro por acá. Y como le pasó a la compañera, verificamos que los cursos que se matricularon, evidentemente, esto fue una investigación que ya acaba de terminar. Entonces, mira, cuando tú incluyes la parte de los extracts, que es lo que dicen las personas, lo incluyes así. ¿Sí lo puedes ver? Creo que sí. Sí, un poco, profe. Espérame, lo agrada un poquito más. Listo, entonces sí es. Tienes tu extracto, que es lo que me imagino yo que para hacer el análisis de la información pusiste un número para cada profesor, entonces el profesor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y puedes entonces poner extract one y lo que dijo el profesor, la definición que dio el profesor sobre qué es fonética para él. ¿Sí? Si hiciste las encuestas en español y las respuestas de los profesores están en español, entonces siempre pones la cita en español, pero después entonces lo que haces es que la traduces a inglés. Listo, profe. Listo, esto igual te queda aquí como en el video para que después lo puedas ver. No sabes cómo nos va a quedar ese video con tantos cortes que hubo, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Listo, entonces necesitamos empezar a hacer ese análisis. Habrán profesores que dicen que fonética es una cosa que definitivamente no es, entonces tienes que identificar cuáles son esos profesores que dicen que fonética, por ejemplo, es que la pronunciación de los estudiantes sea buena. Listo, por decir así algo a lo loco que de pronto alguno haya dicho. Entonces, ¿cuáles son esos profesores que se acercan a una definición teórica de qué es la fonética y cuáles son esos profesores que tienen el concepto de pronto un poquito más alejado de lo que la literatura nos dice? Listo, profe. Entonces, en ese análisis ¿puedo utilizar las gráficas o las elimino y lo hago escrito? Tú las puedes incluir y no hay ningún inconveniente, siempre y cuando después hagas el análisis de las Una cosas que tienes descripción. ahí, la descripción, exacto. Porque así de momento Listo. son solo gráficas y gráficas y gráficas que una persona que de pronto no esté muy empapada del tema va a decir, no, pero pues a mí qué me sirve saber que el 70% de los profesores sabían que existe un alfabeto
de fonética internacional. ¿Eso qué? ¿Sí? Entonces, Sí, profe, pues igual estuve editando, pues digamos trabajando sobre eso porque eso solo eran, digamos, gráficas para resumir las respuestas, pero ya hay, digamos, la primera parte es una introducción a las respuestas, una descripción, digamos, y después de cada gráfica, en la parte de abajo, una descripción explicando lo que significa cada gráfica. ok, bien, eso es más o menos lo que tienes que hacer. Y cada una de las cosas que tú te encuentres también tienes que tenerlas en cuenta. Como tú quieres hacer una relación entre lo que el profesor dice y lo que el profesor hace, ¿te acuerdas? Ese es uno de los Ajá. objetivos específicos. Tienes entonces que fijarte si el profesor uno dio aquí en su respuesta número 4 un concepto súper errado de qué es la fonética, ¿sí? Y ese profesor uno acá te dijo que sí, que él conoce el alfabeto. Pero entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que lo que el profesor está diciendo en realidad como que no concuerda tanto con las respuestas que él mismo está dando, ¿sí? Entonces, si para él fonética es que los estudiantes tengan buena pronunciación o que les suene bonito el inglés, y viene y dice acá que sí conoce cuál es el alfabeto, entonces te empiezas a dar cuenta como de esas brechas que hay entre lo que a veces uno dice y lo que uno en realidad sí sabe. ¿Listo? Ujú. Todo ese análisis necesitas como ir haciéndolo eh, y dándote cuenta de quiénes son esos profesores que de pronto su concepto es un poquito más válido que los de los otros. ¿Listo? Siempre, a ver, mira, cuando yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, yo hice mi tesis en la importancia del desarrollo de la competencia gramatical y el impacto que esta tiene en los resultados de las pruebas Saber 11. Y el profesor decía, sí, no, yo preparo a mis estudiantes súper bien para la prueba Saber 11, eh, yo siempre les hago talleres y uno, bueno, y listo, y después la otra pregunta era, ¿usted sabe cómo está estructurada la prueba Saber 11? Sí, 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 yo sé. Bueno, y después entonces la pregunta, ¿cuántas partes tiene la prueba Saber 11? Y respondía 5 partes. Y uno, no, venga, pero es que la prueba Saber 11 no tiene 5 partes, tiene 7. ¿Sí? Entonces ahí te empiezas como a dar cuenta cuáles son esos profesores que a veces por quedar bien dicen cosas que no son tan ciertas con lo que ellos en realidad saben. A uno como profesor le da mucha vergüenza reconocer que uno no sabe, sobre todo cuando uno es profesor de colegio, porque los profesores de colegio tú sabes que son pues autoridades máximas. Entonces puede que para no pasar la pena, entre comillas, de decir que no sabe, pues se inventa que sí sabe y en realidad no sabe. ¿Listo? Entonces eso también es importante que lo puedas de pronto como determinar cuando estés haciendo el análisis de tus datos. ¿Listo? Listo. De las preguntas que tienes para la entrevista, hay unas que en realidad no tanto. ¿Listo? Que no nos están proporcionando a nosotros ninguna información sobre lo que nosotros queremos investigar. Entonces, la parte de formación académica, aprendizaje de inglés, ¿por qué decidió? Esto en realidad a nosotros como que no nos afecta tanto la parte de lo que estamos en realidad investigando. ¿Listo? Eh, Listo. esta parte de la formación académica e instrucción en pronunciación, esa sí es buena porque entonces fíjate que aquí, incluso con esta, te puedes estar empezando a dar cuenta de esos teachers beliefs de lo que nosotros estamos hablando. Entonces puede que durante la formación académica se haya encontrado un profesor, el profesor de fonética de la universidad que detestaba tener que enseñar fonética y pues que les haya enseñado que la fonética no sirve para nada, ¿sí? O puede que haya encontrado al profesor muy bueno de fonética que le explicó muy bien para qué sirve, que le explicó cuáles son todos los beneficios, todos los muchos beneficios que tiene tener un buen conocimiento sobre fonética, sobre pronunciación, sobre como todas estas herramientas que nos ayudan a tener una mejor adquisición de la segunda lengua. ¿Listo? Te concentras en Ujú. pronunciación, 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 entonación, ritmo, ta. Y apenas como hasta por acá, me medio metes a la fonética. Y por acá. ¿Sí? Entonces te estás enfocando mucho en aspectos de pronunciación. ¿Sí?
busca de pronto refinar estas preguntas para incluir también aspectos de fonética. ¿Listo? Aquí tienes una pregunta, imagínate, tienes un banco de 17 preguntas y de 17 preguntas, la única que tienes que es directa a lo de fonética explícita es una. Piensa de pronto que estas entrevistas no sean tan largas. Piensa de pronto que Sí, profe, igual hice, digamos, esa cantidad de preguntas sí, con el fin de tener más opciones. de depurar. Sí, sí te entiendo la intención. Pero entonces procura que sean unas 2, 3, de pronto 4 preguntas, como para que de pronto no se extienda tanto, porque acuérdate que después del proceso de hacer análisis de entrevistas, pues incluye Es que vas a tener que muy hacer la largo. transcripción de cada una y multiplícale por cada uno de los profesores que tú vas a estar entrevistando, entonces eso toma tiempo. ¿Listo? Profe. Entonces piénsalo, tenlo ahí presente. Bueno, hablando entonces ahora sí en términos de este que tengo acá. ¿Sigues viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Esta parte de Related Studies, eh, yo te voy a pedir que la incluyas en el capítulo 2, así como dice acá, que el capítulo 2 es en el que tú estás desarrollando el marco teórico, ¿sí? O el Literature Review. La idea es que los Ajá. ahí, que son cuáles son esos estudios que demuestran que la fonética sí ayuda a mejorar la pronunciación. De pronto hay estudios que ya se hayan hecho sobre las creencias de los profesores frente a la importancia de la fonética para aprenderla, para mejorar pronunciación. Entonces, todo eso que tú encuentres, fin, lo pones ahí. En un mundo ideal, tú tienes entre unas 20 y 25 referencias. ¿Listo? Entre esas 20 y 25 referencias, dejémoslo en 20. Pero entonces la idea es que haya como un debate, que era lo que yo te decía acá. El autor que dice que no sirve, el autor que dice que sí sirve, el autor que dice cómo, el autor que dice cómo no. Listo, que haya como esa discusión y que se note que en realidad sí tienes como un profundo conocimiento respecto a lo que estás investigando. Yo por acá te jalé las orejas, porque, bueno, dos cosas. En escritura académica, nunca jamás en la existencia haces contracciones, ¿listo? Entonces, las contracciones quedan más que prohibidas para el próximo documento que me envíes. Uno. Listo, profe. Y dos, y esto yo sí voy a decirlo así feo y todo, esto es por floja, y es que, ¿dónde está? Aquí. Ese IBIT, quítamelo por favor de las referencias, ¿listo? Si vas a hablar del mismo autor, de Barrera otra vez, entonces escribes otra vez Barrera. Ay, profe, es que yo estuve revisando y en un documento habían puesto así, pues yo hice lo mismo porque me pareció que se veía mejor. No. Pues sí, sí se ve mejor, pero no. ¿Listo? Volvemos a escribir Barrera, volvemos a escribir Nesport todas las veces que tengamos que escribirlo. ¿Listo? Listo, profe. Para no perdernos ahí. Porque es lo que yo te digo, muchas personas a veces no saben mucho de escritura académica y después de pronto piensan que este IBIT es un autor y que este IBIT que es autor de acá, entonces es el mismo IBIT de acá. Claro, profe, entiendo Fijo, perfectamente. fijo, fijo, hay alguien que llame IBIT por ahí en algún lugar del mundo. Entonces, volvemos a escribir el nombre del autor, por favor. Entonces, Sí. la idea sería que para esta parte de la introducción, no te preocupes por eso. Por ahora la introducción, lo que es introducción y abstract, siempre se hacen al final porque eso es lo que tú estás explicando, qué es lo que te vas a encontrar en el proyecto, entonces por eso no hay afán. La idea es que para la próxima semana tú tengas esto ya súper claro, que es la parte del statement of the problem, ¿listo? Que esa descripción del problema esté súper clara y el setting y el rational también estén súper claros. ¿Listo? Tú ya tienes los objetivos de la investigación, los generales y los específicos, esos ya están claros. Lo único es que sí, por favor, piensa en lo que te decía de la opción de cambiar ese que tienes ahí de Report.
to report, cambiarlo por otro. ¿Estás familiarizada con la taxonomía de Bloom? Sí, profe, usted me envió una gráfica, una Entonces, imagen. busca de pronto de todos esos verbos que tenemos en la taxonomía de Bloom, ¿cuál es uno que nos pueda como servir un poco más para poder refinar un poquito ese objetivo? ¿Listo? Y piensa, Listo, por profe. favor, para la próxima semana también, piensa, porfa, en si en esta parte en la que tú quieres hacer el análisis entre lo que los profesores creen y lo que los profesores hacen, quieres de pronto aplicar una encuesta cortica a los estudiantes. ¿Sí? En los que puntualito les preguntas, ¿a usted le enseñan fonética en clase, sí o no? Listo. Si usted respondió que sí, ¿qué le enseñan de fonética? Pues puntualito. Está. ¿A usted le evalúan pronunciación en clase? Sí, no, listo. ¿Qué le evalúan de pronunciación? Sí, y que sea así como puntualito. Esas son como las dos cosas en las que tú estás un poco más centrada, como en esos dos constructos grandes, ¿no? En fonética y en pronunciación. Eh, y el último podría ser, la tercera pregunta podría ser, ¿usted cree que la fonética sirve para mejorar la pronunciación? ¿Listo? Mm, listo, profe. Entonces piénsalo de pronto, si te gusta la idea bien, si no, pues no te preocupes. Yo lo digo más porque ese tercer instrumento nos podría servir muchísimo en esa parte de acá de hacer la relación entre lo que los profesores dicen y lo que los profesores hacen. No, sí, profe, igual en ese aspecto, digamos, tengo la facilidad porque uno de los profesores entrevistados está enseñando en el colegio en el que yo estudié. Ah, perfecto. Entonces, y ahí estudia mi hermana, entonces creo que podría hacerla. Listo. Y lo otro que te quiero decir es, tú hiciste unas observaciones. ¿Tú tomaste apuntes de esas observaciones? ¿O tenías alguna Sí, profe, porque, indicación? sí, porque, a ver si no estoy mal. No, profe, sí, yo tengo guardados algunas notas de eso. Listo, porque ese es otro instrumento de recolección de datos. Eso es researcher, podría ser un journal, ¿listo? Podrías tomar Listo, profe. o researcher notes, o researcher observations, o si lo quieres dejar solamente como observations, pero eso sería como un tercer instrumento y es de lo que tú te diste cuenta en clase. ¿Listo? Listo, profe. Hay otras personas que lo toman como field notes. Listo. Busca estas definiciones y la que tú creas que como que se adapta un poquito más a lo que tú tienes, la incluyes ahí y pues obviamente la sustentas con autores. ¿Listo? Listo, profe. Pero entonces, para la próxima semana, ese primer capítulo que te aparece a ti en el guideline que te envié, sacando la parte de los related studies, procura ya tenerlo, pero súper perfecto. Lo ideal sería que me lo enviaras más o menos sobre el martes de la próxima semana para que yo pudiera hacer la revisión miércoles y jueves y entonces el jueves nos volveríamos a encontrar a las 6 de la tarde. Listo, profe. Pues estaré trabajando en eso entonces. Listo, perfecto. Yo aspiro a terminar, no mentiras, hagámoslo de una vez. Yo te cargo este documento que tengo acá con las observaciones que te hice hasta el momento para que tengas como el website que te envié y encuentras algunas observaciones que te hice. Es más como en términos de citar, como estas que dicen rephrase, es muy posible que si las pones en Grammarly te aparezcan así como wordings y es que están muy largas. Entonces, todas las que son rephrase Listo, profe. que puedes poner un poquito más cortas. ¿Listo? Eh, Ajá. according to whom, te puse un montón de according to whom. Acuérdate que hasta el momento tú no te has dado cuenta de nada.
Entonces, cada una de las cosas que tú digas tiene que estar sustentada con un autor. Aquí me dice Listo, profe. que la fonética tiene una gran contribución en la adquisición del inglés como un segundo idioma, porque permite entender todas las conversaciones sin que haya la barrera de una mala pronunciación, que puede hacer que se sientan los estudiantes preocupados o inseguros cuando están hablando. Listo. ¿Quién dijo esto? Paola todavía no pudo haber dicho esto porque Paola no ha terminado su investigación. Listo. Entonces, cada una de las cosas que tú vayas a hacer en esta parte que es planteamiento del problema o en la parte de marco teórico, siempre tienen que tener un autor. Siempre. Ya después en la parte final, ya cuando estás haciendo la discusión de tus... Aquí en esta parte de acá. Cuando tú estás haciendo tu discusión en las conclusiones, entonces ahí ya tú sí vas a decir que tú dices esto, 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 y ya esas sí son palabras de Paola, ¿listo? Entonces ya cuando Paola al final diga que vea que es que sí, los profesores dicen que sí sirve, entonces ya eso lo pones tú ahí con tus palabras. Mientras tanto, todo lo demás tiene que estar sustentado con un autor. Listo, profe. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ay, profe, una cosa, es que en el marco teórico, en la primera parte, incluí algunos autores. No sé si puedan servir como, ay, se me olvidó cómo se llama, Literature Review, ¿El lead creo. review? Sí, sí, sí te sirven. El lead review es lo mismo que tienes acá como marco teórico o marco conceptual. Y de hecho hay partes que tienes acá en el planteamiento del problema que tienes acá que te sirven más para marco teórico que para planteamiento de problema. Listo, profe. Algunas partes que tienes que acá sobre, por ejemplo, la enseñanza, bueno, uy, eso es otra cosa. Menos mal, nos devolvimos. Acá tú me estás hablando de fonética, 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 pero no me No del hablas, uso de la fonética. exacto, no me hablas ni de la importancia de la fonética, no me da, y si con F, no me hablas de la importancia de la fonética, no me estás hablando de cuál es el papel que juega la fonética en el aprendizaje de una lengua extranjera, como que todas esas cosas. No me has hablado de cómo se enseña la fonética. ¿Listo? Entonces, eso también es importante que le incluyas ahí. Por eso es que aquí en el guideline te dicen que ese lead review tiene tantas referencias, porque como son muchos constructos, los que se van a trabajar, cada uno de esos constructos debe tener sus referencias. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud? No, profe, por ahora no. Listo. Entonces, lo otro que necesito es, si pudieras ahorita apenas terminemos, es consíguete un calendario ahí en internet o te haces como un cronograma similar al que tienes acá, pero más específico, como por semanas. Acá tú tienes el calendario, este de aquí, el cronograma de acá. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que vas a hacer? Las actividades las vas a definir de acuerdo a cómo están ubicadas acá en los guidelines. ¿Listo? Entonces, a statement of the problem, related to studies, setting a rational, research questions, read review, ta, 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 ta. Y le vas a poner no por mes, sino por semana. ¿Listo? La semana de la tal a la tal. Entonces, por ejemplo, ya la primera tarea que vendría siendo para el 4 de abril, entonces ya para tu semana del 4 de abril, entonces te vas a descargar, espérame un segundito. No, ya está. Vale. Entonces me vas a mostrar en ese cronograma que me envías que ya para el 4 de junio, entonces, bueno, digamos que para el 2 de junio, el 2 de abril, 2 de junio. Para el 2 de abril, entonces vas a enviar
lo que es Statement of the Problem, Setting Rational. ¿Listo? Y los Research Questions y General Objectives. ¿Listo? Y así Listo, profe. entonces te organizas así como qué es lo que me vas a entregar cada semana. Va a ser muy posible que unas semanas yo te pueda hacer la retroalimentación de una vez. Va a ser posible que otras semanas no, porque todo depende de, pues, de las demás actividades que yo tenga acá. Entonces la idea es que no te pares como esperando mi retroalimentación para poder continuar con tu trabajo de grado, sino que lo puedas ir haciendo obviamente con mi asesoría cada 8 días, pero de pronto como un poquito más solita en términos de no tener que esperar hasta que yo te devuelva el documento para poder continuar. ¿Listo? Listo, profe. Yo creería que si estás dedicada a esto y queda la parte, esta primera parte como de escritura lista para la semana, para el 19 de abril más o menos, una vez llegues de Semana Santa, podrías aplicar la encuesta si le vas a aplicar a los estudiantes y en mayo te concentras en hacer toda la parte del análisis de la información, de todas estas cosas que igual tú ya tienes prácticamente toda la información recolectada. Lo único que necesitas es sentarte a hacer el análisis de esa información, pero indiscutiblemente para hacer ese análisis necesitas sí o sí tener tu marco teórico clarísimo. Lo que yo te decía es, como tú ya tienes la ventaja, que tú ya recogiste alguna información, ten en cuenta todos los datos que tú ya tienes. Ten en cuenta esos constructos que tú ya pudiste identificar de tu encuesta para poder, para poder incluirlos de una vez en tu marco teórico. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, quedo pendiente que me envíes, pues no, ya. Si quieres mañana, me envíes el cronograma con cómo vas a realizar ese trabajo y nos vemos entonces dentro de 8 días. Igual por esta aplicación y todo. Yo espero que haya quedado todo grabado, sin embargo, lo que te digo, de pronto por todos los inconvenientes que hubo de conexión, no haya quedado la grabación toda de corrido. Esperemos que sí. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta o Y interrogante? dentro del cronograma debo incluir solo lo del, digamos, lo que está en el cuadro. O, por ejemplo, entrega de las preguntas para los estudiantes, de la encuesta o de la entrevista para los profesores. Incluye de todo. Esto incluye toda la idea, es que tú incluyas todo para que así mismo yo también me pueda organizar acá con las demás cosas que tengo en mi CECAP. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 Ajá. días. Voy a ver si quedó grabado el video, si quedó, entonces lo empiezo a subir de una vez a YouTube y te publico ahorita en el campus el documento que tenemos acá. Y te publicaría el link del video también. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Entonces estaré trabajando en Listo. lo que Bueno, necesite. Paola, con muchísimo gusto, cualquier cosa, cualquier duda, inquietud o pregunta, me la envías y yo a la medida que tenga tiempo disponible te la contesto. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias y que esté muy bien. Bueno, que tengas buena noche. Bye bye.